Borrala del tablero. Es un peso muerto. Todas las miradas se apartaron. Nadie objetó. Solo un joven soldado aferraba un papel con manos temblorosas. Sobre la mesa, la radio permaneció en silencio hasta que se escuchó una señal. Hecho 01 informando. Coordenadas recibidas. ¿Quién había llamado? ¿Quién seguía observando? ¿Y por qué? ¿Por qué amainó el viento después de que esas palabras resonaran en el aire? Jade Eleyaner había comandado el frente desde 9.000 metros. Su avión de combate había sido una extensión de su voluntad, surcando cielos hostiles con precisión quirúrgica. Ahora estaba de pie en una sala de reuniones estéril, viendo cómo su carrera se desvanecía con cada palabra que salía de la boca del coronel Morrison. La voz de la piloto Eleyaner Morrison atravesaba el aire viciado como un cristal roto. Su negligencia resultó en la pérdida de 2 aeronaves y 3 personas gravemente heridas. Su indicativo de llamada, hecho 01, queda revocado. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. 27 pares de ojos evitaron los suyos. El silencio se tensó como un alambre tenso, a punto de romperse. Las manos de Jade permanecieron firmes a sus costados, incluso mientras su mundo se derrumbaba. Había pasado por turbulencias peores que esta, literalmente. Pero las turbulencias en el cielo eran predecibles. El juicio humano no. Además, continuó Morrison, con su rostro curtido sin mostrar emoción alguna. Queda relevado de todas sus tareas de vuelo en espera de una investigación completa. Su autorización de seguridad queda suspendida de inmediato. Un sargento técnico cerca de la parte de atrás le susurró a su compañera lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. La asesina silenciosa debería haberlo visto venir. Se había ganado ese apodo por su capacidad para acercarse a los objetivos sin ser detectada. Ahora parecía un epitafio. El joven soldado Milo Jensen estaba sentado en la tercera fila, con los nudillos blancos mientras agarraba una carpeta. Su mirada iba de Jade a los oficiales al mando. Confusión y algo más. Quizás la duda nublaba sus rasgos. Entreguen sus placas y parches de identificación, ordenó Morrison. Mantenimiento vaciará su casillero. Jade extendió la mano y sacó el parche plateado de su traje de vuelo. Fénix 09, la insignia de su escuadrón. La tela estaba desgastada, manchada de sudor y determinación tras innumerables misiones. Una pequeña mancha oscura en una esquina contaba una historia que nunca había compartido. Su propia sangre, de una misión de hacía 3 años, cuando la metralla se abrió paso a través de su cabina. Colocó el parche sobre la mesa metálica con deliberado cuidado. No emitió ningún sonido. Sus efectos personales serán procesados y devueltos en 72 horas, añadió Morrison, con un tono que sugería que la reunión había terminado. Pero Jade permaneció de pie. Observó cada rostro en la sala. Algunos comprensivos, otros aliviados, la mayoría simplemente indiferentes. Estas personas habían confiado en ella con sus vidas. Nunca había traicionado esa confianza. Ni una sola vez. Un jefe de mantenimiento habló desde un lado de la sala. El pájaro de fuego no volverá a alzarse. La frase flotaba en el aire como el humo de un avión estrellado. Jade se giró hacia la salida. Sus botas resonaron contra el suelo pulido con precisión militar. Cada paso resonaba en el silencio sofocante. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. El soldado Jensen la miró a los ojos. En ese breve instante, algo pasó entre ellos. Una pregunta que lo perseguiría durante los meses venideros. Salió a la cruda luz del día, dejando atrás su placa con su nombre, sus parches, su identidad. El sol de la tarde caía a plomo sobre la pista donde los aviones rugían al arrancar, preparándose para misiones que nunca volvería a volar. Tras ella, la sala de reuniones estalló en una conversación silenciosa. Especulación, alivio, juicio, pero una voz permaneció en silencio. Milo Jensen miró fijamente el parche plateado sobre la mesa, la mancha oscura que hablaba de sacrificio,
y se preguntó si todos los demás veían la misma historia que él. El viento cambió de dirección en el aeródromo, trayendo consigo el aroma a combustible de avión y a posibilidad. En algún lugar a lo lejos, una radio crepitaba con comunicaciones rutinarias. Pero la frecuencia de hecho 01 se había silenciado para siempre. O eso creían. 9 meses antes, Jade Eleyanar había sido intocable. Su padre, el coronel Marcus Eleyanar, había muerto cuando ella tenía 16 años. Su F-16 se perdió en un accidente de entrenamiento sobre el desierto de Nevada. Después encontró sus bitácoras de vuelo llenas de notas meticulosas sobre patrones meteorológicos, rendimiento del equipo y evaluaciones de la tripulación. Pero escondidas entre los datos técnicos había pequeñas observaciones, un cielo tan despejado como los ojos de Sara hoy. O la turbulencia me recuerda la risa de Jade, impredecible, pero de alguna manera perfecta. Esas bitácoras se convirtieron en su Biblia. A los 22 años, era la piloto más joven en completar el entrenamiento de penetración en tormentas nocturnas, una hazaña que requería volar a ciegas a través de sistemas meteorológicos de categoría 4 mientras mantenía la formación con otras aeronaves. Los instructores lo llamaron imposible. Jade lo dijo el martes. Su indicativo de llamada, hecho 01, no se le asignó al azar. Lo había obtenido durante una misión de rescate en territorio hostil, cuando sus comunicaciones por radio eran lo único que se interponía entre un equipo de reconocimiento derribado y las fuerzas enemigas. Durante 6 horas, había transmitido coordenadas, actualizaciones meteorológicas e información táctica mientras esquivaba misiles tierra-aire. Su voz había resonado en las frecuencias de comando, guiando a los helicópteros de rescate a través de un laberinto de amenazas. Esa noche, se había convertido en leyenda. Pero las leyendas, como aprendió, podían desmoronarse con una sola misión. El soldado Milo Jensen no podía dormir. Habían pasado 3 días desde la sesión informativa, y algo le asintió como una astilla bajo la piel. Se encontraba en la unidad de almacenamiento C7, rodeado de cajas con equipo, RA de servicio y efectos personales, esperando a que las recogieran. Las pertenencias de Jade ocupaban 2 contenedores metálicos grises. Dentro de la primera caja, manuales de vuelo con notas manuscritas y una cursiva precisa, un diario de cuero desgastado, un traje de vuelo de repuesto, que aún olía a combustible de aviación. Nada destacable. La segunda caja contenía su material de navegación. Milo sacó un mapa satelital, con los bordes desgastados por la manipulación. La tinta roja marcaba varias coordenadas, pero una ubicación le llamó la atención. Una pequeña X rodeada varias veces con notas de elevación y lo que parecían vectores de aproximación dibujados en los márgenes. Las coordenadas coincidían con la última posición conocida del avión del teniente Chen. Chen había sido el piloto que desapareció durante la misión que puso fin a la carrera de Jade. Según el informe oficial, Chen rompió la formación durante una misión de reconocimiento y desapareció. Las operaciones de búsqueda y rescate se habían cancelado después de 48 horas debido a la actividad hostil en la zona. Según informes, Jade había violado las órdenes directas al romper la formación para buscar a Chen, poniendo en peligro toda la misión. Pero al mirar este mapa, Milo vio algo diferente. Las anotaciones eran demasiado detalladas, demasiado cuidadosamente planificadas para ser obra de alguien que actuara impulsivamente. Parecía una operación de rescate planeada con precisión quirúrgica. ¿Encontraste algo interesante, privado? Milo se giró y encontró a la teniente Sarah Cross de pie en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Solo estoy procesando efectos personales, señora, respondió rápidamente, doblando el mapa. Esa mujer casi mata a la mitad de nuestro escuadrón, dijo Cross, entrando en el almacén. La desaparición de Chen fue trágica, pero la fanfarronería de Eleanor lo empeoró todo. Debería estar agradecida de no enfrentarse a un tribunal militar. Con todo respeto, señora, ¿alguien verificó realmente lo que sucedió allí?
Cross entrecerró los ojos. ¿Está cuestionando la investigación oficial, soldado? No, señora. Milo levantó el mapa. Estas coordenadas no son aleatorias. Parece que tenía información sobre la ubicación de Chen. Información que debería haber compartido con el mando en lugar de hacerse la heroína. Cross espetó. Eleanor siempre fue una fanfarrona. Esto no prueba nada, salvo que estaba obsesionada con salvar su reputación. Pero cuando Cross se fue, Milo se dio cuenta de que no le había pedido el mapa. Esa noche, visitó al sargento técnico Rodríguez en comunicaciones. Rod, necesito un favor, dijo Milo, deslizando el mapa por el escritorio. ¿Puedes comparar estas coordenadas con nuestros datos satelitales de hace 9 meses? Rodríguez estudió las marcas. Esto es del incidente de Chen, ¿verdad? Solo tenía curiosidad. Rodríguez abrió los archivos clasificados en su ordenador. Tras varios minutos de escribir y comparar, su expresión cambió. «Qué raro», murmuró. «¿Qué? Estas coordenadas». Eleanor marcó una ubicación aproximadamente a 3 clics al noreste de la última posición conocida de Chen. «Pero mira esto». Rodríguez señaló una pantalla. «Nuestras imágenes satelitales de ese día muestran restos en esas coordenadas exactas, pero los equipos de búsqueda nunca fueron allí». «¿Por qué no?» «Porque el mando les ordenó buscar en una cuadrícula diferente». Rodríguez revisó los archivos. El patrón de búsqueda se basaba en la trayectoria de vuelo proyectada de Chen, no en su última transmisión real. Milo sintió un nudo en el estómago. ¿Cuál fue la última transmisión real de Chen? Rodríguez dudó, luego reprodujo un archivo de audio. La voz de Chen crepitó por los altavoces, distorsionada por la estática y las interferencias. Hecho 01. Me han dado. La navegación se ha ido. Puedo ver un valle con estructuras cuyas coordenadas son aproximadamente... punto. La transmisión se disolvió en estática. Le estaba dando su posición específicamente a Eleanor. Milo se dio cuenta. Sí, pero el mando nunca recibió esta transmisión. Se envió en la frecuencia personal de Eleanor. Rodríguez se reclinó en su silla. La pregunta es, si tenía las coordenadas reales de Chen, ¿por qué no las compartió con los equipos de rescate? Milo miró el mapa, empezando a comprender. ¿Y si lo intentaba pero nadie la creía? O Rodríguez dijo en voz baja, ¿y si alguien se asegurara de que su información nunca llegara a los equipos de rescate? El almacén se sentía más frío cuando Milo regresó esa noche. Fotografió cuidadosamente cada página del diario de Jade, cada anotación en sus mapas. Si había verdad enterrada en estos papeles, la iba a encontrar. Porque los héroes no merecían morir en silencio, ni tampoco quienes intentaron salvarlos. La señal llegó a las 3:47 horas de un martes por la mañana. El sargento técnico Rodríguez estaba haciendo su turno de noche habitual en el centro de comunicaciones cuando la radio cobró vida con una transmisión que no debería existir. Control de base, aquí Eco 01. Coordenadas 34.7128 norte, 86.5861 este. Supervivientes localizados. Se requiere extracción inmediata. A Rodríguez se le cayó el café. La taza se hizo añicos contra el suelo, pero él apenas se dio cuenta. Eco 01 era una señal de llamada muerta. Lo había sido durante 3 meses. Repite, Eco 01. Repite tu identificación. La estática llenó las ondas durante 30 segundos. Entonces, solo el cielo recuerda a Hecho 01. La frase heló las venas de Rodríguez. Había oído esas palabras antes, grabadas en la pared de hormigón del hangar 7, donde los pilotos a veces dejaban mensajes a sus camaradas caídos. Pero esa voz estaba inconfundiblemente viva. En cuestión de minutos, el centro de comunicaciones bullía de actividad. La teniente Cross llegó primero, pálida mientras escuchaba la grabación. «Esto es imposible», susurró. Eleanor fue dada de baja. No tiene acceso a frecuencias militares.
Señora, dijo Rodríguez con cuidado. La transmisión incluía códigos de autenticación cifrados. Son válidos. El mayor Williams, el oficial de inteligencia de la base, irrumpió por la puerta con el soldado Jensen pisándole los talones. Ponla de nuevo, ordenó Williams. Mientras la voz de Chen llenaba la habitación por tercera vez, Jensen sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban. Sacó su teléfono y le mostró a Williams las fotografías que había tomado de los mapas de Jade. Señor, estas coordenadas coinciden exactamente con la transmisión. Williams estudió las imágenes. Su expresión se ensombrecía con cada pasada. ¿Dónde las consiguió? Efectos personales de Eleyanar. Tenía información detallada sobre el lugar del accidente de Chen, pero según el registro oficial, nunca la compartió con el mando. Cross intervino porque estaba demasiado ocupada haciéndose la gamberra. Oh, dijo William lentamente, porque intentó compartirla y la ignoraron. Se giró hacia Rodríguez. Busquen todas las comunicaciones del día del incidente de Chen. Todo. Canales oficiales, frecuencias personales, bandas de emergencia. La búsqueda duró 40 minutos. Lo que encontraron lo cambió todo. Rodríguez reprodujo una serie de archivos de audio cronológicamente. 9:23. Llamada de socorro de Chen en la frecuencia de emergencia. 9:31. La voz de Jade en el canal de mando. Control de base. Tengo la posición de Chen. Coordenadas 34.7128 norte. 86.5861 este. 9:32. Respuesta del coronel Morrison. Eco negativo 01. Mantener la formación. Búsqueda y rescate se encargarán de la recuperación. 9:34. Jade otra vez. Sir Chen me transmitió específicamente estas coordenadas. La cuadrícula de búsqueda está mal. 9:35. Morrison no está cualificado para dirigir operaciones de búsqueda. Regrese a la base inmediatamente. 9:41 horas. Última transmisión de Jade. Control de la base. Rompo la formación para confirmar la posición de Chen. Williams reprodujo la grabación 2 veces más, con el rostro cada vez más rígido. Intentó decírnoslo, dijo Jensen en voz baja. Tenía la ubicación exacta de Chen, y el mando le ordenó no actuar en consecuencia. Cross negó con la cabeza. Aún así, desobedeció las órdenes. Rompió la formación contra las órdenes directas. Para salvar la vida de un hombre, espetó William. Y según la transmisión de esta mañana, lo logró. En 6 horas, un helicóptero Black Hawk estaba en el aire, siguiendo las coordenadas de Jade hasta un valle remoto en territorio hostil. Lo que encontraron allí desafiaba todas las suposiciones que los militares habían hecho sobre el incidente 9 meses antes. El avión de Chen se había estrellado en una ladera boscosa, pero el piloto había sobrevivido al impacto inicial. Un pequeño pueblo al pie del valle lo había acogido junto con una niña local que había resultado herida por los escombros del accidente. El anciano de la aldea hablaba mal inglés, pero su mensaje fue claro. Una piloto había llegado 3 días después del accidente, gravemente herida, pero decidida a ayudar. Había proporcionado suministros médicos, coordinado la atención de Chen y de la niña herida, y establecido un sistema de comunicación utilizando equipos de radio recuperados. La mujer del cielo, la llamó el anciano. Habló al aire, pero el aire nunca respondió. El equipo de rescate encontró a Jade en un refugio médico improvisado, con el brazo izquierdo entablillado, el traje de vuelo roto y manchado de sangre seca. Llevaba 9 meses viviendo de raciones de comida preparada y agua de lluvia, vigilando la radio y cuidando a los supervivientes del accidente que los militares habían dado por muertos. Chen estaba inconsciente, pero estable. La niña local, de unos 8 años, se aferró al brazo sano de Jade mientras los médicos se acercaban. Ya era hora,
dijo Jade al ver al equipo de rescate. Su voz era producto de meses de conversación limitada, pero sus ojos ardían con la misma inteligencia feroz que la había convertido en leyenda. El líder del equipo, el capitán Hayes, la miró con incredulidad. Señora, lleva 3 meses sin permiso. ¿Sin permiso? Rió Jade, pero no había humor en ello. He estado haciendo mi trabajo, protegiendo y sirviendo, incluso cuando mi propio mando me abandonó. El vuelo en helicóptero de regreso a la base fue tenso con preguntas no formuladas. Chen perdía y recuperaba la conciencia. Pero durante sus momentos de lucidez, confirmó la historia de Jade. Ella lo había encontrado a las pocas horas de su transmisión inicial. Había coordinado su atención, establecido comunicaciones y lo había mantenido con vida durante meses de recuperación. Intentó pedir ayuda, le susurró Chen al capitán Hayes. Todos los días durante el primer mes, excepto la radio, nadie respondió. Hayes revisó el equipo de Jade. La radio era de grado militar, pero había resultado dañada durante su aterrizaje forzoso inicial. Podía transmitir, pero no recibía respuestas. Durante 9 meses, había estado transmitiendo en silencio, sin saber nunca si alguien la escuchaba. De vuelta en la base, la evidencia era abrumadora. Las imágenes de la cámara de seguridad del día de su baja mostraban que Jade había estado inconsciente en la enfermería durante la audiencia disciplinaria. La mujer que salió de la sala de reuniones era una empleada administrativa que llevaba los efectos personales de Jade. El coronel Morrison llevó a cabo todo el procedimiento disciplinario sin la presencia del acusado. La investigación posterior fue rápida y brutal. Morrison se enfrentó a un tribunal militar por incumplimiento del deber. Otros 3 oficiales recibieron medidas disciplinarias por no verificar hechos básicos antes de terminar la carrera de Jade. Pero la evidencia más contundente provino del equipo forense informático. Descubrieron que alguien había estado interceptando y borrando sistemáticamente las llamadas de socorro de Jade durante su primer mes en el lugar del accidente. La interferencia no fue un fallo técnico. Fue un sabotaje. Y las huellas digitales condujeron directamente al ordenador personal de la teniente Sarah Cross. La sala del tribunal estaba estéril y silenciosa, llena del peso de la justicia militar. La teniente Sarah Cross se sentó erguida en la mesa del acusado, con su uniforme inmaculado a pesar de los cargos en su contra. Al otro lado de la sala, Jade Eleyaner ocupaba el estrado de los testigos. Su brazo izquierdo aún mostraba las tenues líneas de fracturas mal curadas. Teniente Cross, comenzó el fiscal, ¿puede explicar por qué las llamadas de socorro del soldado Chen fueron sistemáticamente bloqueadas para que no llegaran a las operaciones de búsqueda y rescate? Cross apretó la mandíbula. Creo que la piloto Eleanor estaba comprometida. Su comportamiento se había vuelto cada vez más errático, y sentí que su información era poco fiable. Entonces, te encargaste de anular los protocolos de comunicación militares. Estaba protegiendo la integridad de la misión. El juez fiscal general Michei se inclinó al frente, asegurándose de que las operaciones de rescate buscaran en el lugar equivocado durante 3 días. El silencio se prolongó como una respiración contenida. Jade observó desde el estrado de los testigos cómo la carrera de Cross implosionaba con cada pregunta. No hubo satisfacción, solo el dolor hueco del reconocimiento. Comprendió la psicología del miedo que había impulsado las decisiones de Cross. Miedo a equivocarse, miedo a perder el control, miedo a confiar en alguien cuyos métodos desafiaban el pensamiento convencional. El soldado Jensen testificó sobre las pruebas que había descubierto. Rodríguez presentó el análisis técnico, demostrando que Cross había interceptado y borrado sistemáticamente las comunicaciones. El capitán Hayes describió la operación de rescate y el estado en que encontraron a Chen y Jade. Pero el testimonio más contundente provino del propio Chen. Introducido en la sala del tribunal en silla de ruedas,
Con las piernas aún recuperándose de 9 meses de atención médica inadecuada, Chen miró directamente a Cross mientras hablaba. Las acciones del teniente Cross no solo pusieron en peligro mi vida, dijo con voz firme a pesar de su debilidad física. Condenaron a... Una niña de 8 años quedó incapacitada permanentemente debido a un retraso de 9 meses en la entrega de suministros médicos. Obligaron a la piloto Eleanor a elegir entre seguir órdenes o salvar vidas. Hizo una pausa, recuperando fuerzas. Ella eligió salvar vidas, y fue castigada por ello por quienes deberían haberla apoyado. El veredicto fue rápido. Cross fue declarada culpable de obstrucción a la justicia, conducta impropia de un oficial e incumplimiento del deber. Fue condenada a la destitución y a 2 años de prisión militar. Pero Jade se dio cuenta de que la justicia no se trataba de castigo. 3 semanas después del juicio, se celebró una pequeña ceremonia en la pista de vuelo al amanecer. Sin medios de comunicación, sin anuncios formales, solo las personas importantes. El coronel Martínez, el sustituto de Morrison, se encontraba ante un grupo de pilotos y personal de tierra. En sus manos, sostenía una placa de identificación de titanio grabada con 4 sencillas palabras. Hecho 01. Seguía volando. La piloto Eleanor Martínez dijo, su indicativo de llamada nunca fue borrado del todo. Vivía en las frecuencias que monitoreabas, en las vidas que salvabas y en la valentía que demostrabas cuando el mando te fallaba. Jade dio un paso al frente, no con uniforme de gala, sino con su traje de vuelo, la misma prenda rota y manchada que había usado durante 9 meses en la naturaleza. La habían limpiado y remendado, pero las cicatrices seguían visibles. El soldado Jensen, ahora cabo Jensen, le entregó el parche Fénix 09 que le habían quitado meses antes. También lo habían reparado, los hilos sueltos asegurados con puntadas cuidadosas. Señora, dijo Jensen en voz baja, algunos nunca olvidamos quién era usted. Mientras Jade se colocaba el parche en su traje de vuelo, observó los rostros a su alrededor. Estas personas habían aprendido algo sobre la diferencia entre seguir órdenes y hacer lo correcto. La ceremonia concluyó con un simple gesto. Martínez le entregó a Jade unos auriculares de radio e hizo un gesto hacia la torre de comunicaciones. Se puso los auriculares y pulsó el micrófono. Control de base. Aquí hecho 01, solicitando permiso para reanudar el servicio activo. La respuesta llegó de inmediato. Transmitida por todas las frecuencias de la base. Hecho 01. Bienvenido a casa. Permiso concedido para todas las operaciones. Sobre ellos, la luz de la mañana se filtraba en el aeródromo mientras los aviones se preparaban para las misiones del día. El cielo estaba despejado, con infinitas posibilidades. Hecho 01 volvía a volar. Un año después, el centro de operaciones de vuelo Jade Eleanor brillaba bajo el sol matutino, con su torre de control elevándose sobre el aeródromo reconstruido como un monumento a la perseverancia. Jade prefería las tranquilas horas previas al amanecer, cuando la base aún dormía y la pista se extendía vacía hacia el horizonte. Sentada en su oficina en el último piso de la torre, con los auriculares de radio alrededor del cuello, observaba cómo el cielo se aclaraba del negro al morado oscuro y luego al rosa dorado. Las paredes a su alrededor contaban historias, fotografías de misiones exitosas, cartas de familias cuyos seres queridos habían regresado sanos y salvos a casa, y una imagen satelital enmarcada que mostraba el remoto valle donde había pasado 9 meses aprendiendo la diferencia entre el deber y el sacrificio. En un rincón, la silla de ruedas de Chen estaba vacía. Había salido del centro de rehabilitación hacía 6 meses. Su recuperación, un testimonio del poder de no rendirse. Volaba de nuevo. No en casas, sino en helicópteros de transporte médico. Salvar vidas desde el aire, lo llamaba, como alguien me enseñó una vez. Un suave golpe interrumpió su soledad matutina. Adelante. La puerta se abrió y reveló a una joven con un impecable traje de vuelo, el pelo oscuro recogido al estilo reglamentario y los ojos brillantes de energía nerviosa. Señora, soy la subteniente Maya Patel.
Me han asignado a su programa de entrenamiento. Jade estudió el rostro de la joven piloto, viendo ecos de su juventud. La determinación, el ansia de demostrar su valía, el fuego apenas contenido que caracterizaba a los aviadores natos. ¿Cuál es su indicativo, teniente? Todavía no tengo. Señora. Acabo de terminar la escuela de vuelo. Hábleme de usted. Patel se irguió. Soy la primera mujer de mi familia en servir en el ejército. Mis padres emigraron de la India cuando tenía 3 años. Querían que fuera médica, pero ella señaló hacia la ventana donde los primeros aviones del día comenzaban sus revisiones previas al vuelo. Esto se sentía como en casa. ¿Y qué quiere de este programa? Ser el mejor piloto posible. Servir con honor. Nunca decepcionar a mi equipo. Jade reconoció las respuestas de manual, las frases cautelosas diseñadas para impresionar. Pero debajo de ellas, oyó algo más. Pasión genuina atenuada por la incertidumbre. Teniente, ¿qué haría si su oficial al mando le ordenara abandonar a un piloto caído? Patel parpadeó. Claramente no esperaba una pregunta tan directa. Señora, seguiría las órdenes mientras intentaba encontrar una solución alternativa dentro de la cadena de mando. Y si no hubiera tiempo para protocolos de la cadena de mando, si alguien estuviera muriendo mientras esperaba permiso para actuar, la compostura de la joven flaqueó. No estoy segura, señora. Buena respuesta, dijo Jade, sorprendiéndola. La certeza es enemiga del buen juicio. En el momento en que crees saber exactamente cómo responderás a cada situación es el momento en que dejas de aprender. Se levantó y caminó hacia la consola de radio, ajustando frecuencias con la facilidad que da la práctica. Voy a enseñarte a volar de maneras que no se enseñan en la escuela de vuelo. Jade continuó. Aprenderás a navegar por instinto cuando los instrumentos fallen. Aprenderás a tomar decisiones cuando todas las opciones parezcan equivocadas. Y aprenderás que a veces las misiones más importantes son aquellas que nadie te ordena volar. Patel asintió, aunque Jade podía ver las preguntas formándose en sus ojos. Una cosa más, teniente, ¿qué sabe del hecho 01? El indicativo que fue borrado, dijo Patel con cuidado. Dicen que pertenecía a un piloto que desobedeció órdenes, pero resultó tener razón. Dicen muchas cosas. La mayoría están incompletas. Jade regresó a su silla y tomó los auriculares de la radio. Hecho 01 no era solo una señal de llamada. Era una promesa. Un compromiso de nunca dejar a nadie atrás, incluso cuando el mando no estuviera de acuerdo. Presionó el micrófono. Control de base. Aquí Hecho 01 solicitando autorización para el vuelo de entrenamiento 77 Alfa. Hecho 01 autorizado para despegar. El tiempo está despejado. Vientos calmados. Vuelo seguro. Jade miró a la teniente Patel, quien la observaba con algo parecido al asombro. Lista para tu primera lección. Mientras caminaban hacia la pista de vuelo, Jade sintió la familiar aceleración en el pecho que le producía la aproximación de un avión. El aire de la mañana traía el aroma a combustible de avión y a posibilidad. Tras ellas, la radio crepitaba con las comunicaciones rutinarias, las señales de llamada y las coordenadas, los informes meteorológicos y las solicitudes de autorización. Pero si escuchabas con atención, podías oír algo más en esas transmisiones. El eco de las voces que se negaban a silenciarse. La frecuencia de la valentía que nunca se desvanecía del todo en el aire. Hecho 01 seguía volando y enseñaba a otros a encontrar sus propias voces en el cielo. ¿Alguna vez has presenciado la restauración silenciosa del honor de alguien? Comparte desde donde lees y un recuerdo que conserves. Estamos creando un mapa de victorias silenciosas.